Ya, entonces hoy día lo que vamos a ver es, vamos a seguir un poquito con límites y eso, pero es continuidad, ¿ya? Continuidad. Es lo mismo que en cálculo uno, pero ahora con vectores, ¿sí? Entonces decimos que, decimos que f es continua en x0 si límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0, ¿sí? Y esto nos quiere decir tres cosas, ¿ya? O sea, son tres requisitos. Uno, que x0 esté en el dominio de f, ¿sí? El segundo es que límite cuando x tiende a x0 de f de x exista. Y tercero es que yo al evaluar f en x0, esto sea igual al límite, ¿ya? Esas tres cosas vamos a pedir. O sea, esto es equivalente no, ya, bueno, es equivalente a pedir esas tres cosas, ¿sí? Que x0 esté en el dominio, que, que el límite exista y que al evaluar yo encuentre las mismas cosas, ¿ya? Déjenme ver aquí. ¿Qué más tengo que hablarles? Hablemos todo al tiro nomás. Vamos a ver toda la materia y de ahí hacemos el ejercicio. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de ah, diferenciabilidad. Ah, a ver, nombremos algunas cosas. Decimos que F es continua, así a secas, sin apellido, si, eh, si es continua en cada punto de su dominio. Y ahora sí, diferenciabilidad. Y aquí nos cambia un poquito la cosa. Antes, en cálculo 1, ustedes tenían ahí x, y aquí tenían una función, no sé, y ustedes separaban en un punto, digamos que esto es x0, y acá estaba x0 más h, y entonces iban sacando la... ¿Sí? Ah, ¿dudas, consulta? No, la recta tangente, ¿sí? Eso era en cálculo 1, y ustedes hacían tender esto h a 0, ¿sí? O sea, ustedes decían que f' en x0 era el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más, y miren, voy a poner h por 1, ¿sí? Menos f de x0 sobre h. Ahora, en cálculo 2, es algo similar, solamente que ahora tenemos más dimensiones, ¿sí? En cálculo 2 la cosa se ve más o menos así. Acá está mi dominio, ¿ya?
y por acá está mi función. O sea, me salí del dominio, pero ustedes me entienden. Entonces yo quiero la derivada en este punto. Y ustedes dicen, oye, pero ¿cómo derivada? No, ¿ya? Ustedes tienen que dar una dirección, ¿sí? Y para eso, por mientras, x, y esto es z. Y vamos a, por ahora tenemos dos direcciones, esa para allá y esa para allá, ¿sí? Entonces, vamos a, definimos las derivadas parciales de f de xy con, entonces tenemos dos, de f de x en x0 y 0 como el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h, coma, y 0 menos f de x0 y 0, uy, sobre h. ¿Ya? Si se fijan a la coordenada h le sumamos, perdón, a la coordenada x le sumamos ese h, ¿sí? Y la otra, de f de y, de x0 y 0, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 y 0 más h, ahora la coordenada y le sumo al h, menos f de x0, y 0, o yo no sé, es que esto es más chiquitito, sobre h, ¿ya? En general, o sea, ahora estoy adelantando pega, ¿eh? En general, si tengo una dirección cualquiera que me den, u, ¿ya? Y aquí vamos a remarcar que sea unitario. Definimos esta derivada como el límite cuando h tiende a 0 de f de x vector, ¿ya? Más h por el vector unitario. Y ahora viene los rayos. Ahí, h. ¿Ya? Eso es cuando tengan que calcular así como en un punto. ¿Sí? Si queremos derivar la función en las coordenadas, o sea, en sus variables, x, y, z, cuantas variables sean, consideraremos, ¿qué vamos a considerar? Eh, que el resto de las variables son constantes, el resto, es decir, por ejemplo, si tengo una función de x, y yo la derivo respecto a y, la x la considero como constante, ¿sí? Eso los comerciales creo que lo conocen como ceteris paribus, ¿o no? No, no sé si se escribe. ¿Ya? O sea, el resto de las demás es constante y yo derivo respecto a la que estoy derivando nomás. ¿Ya? Perdón. Ya. Y con esto, ¿qué vamos a decir? Una función puede admitir
derivadas parciales. Y aún así puede no ser diferenciable. Todavía no he dicho lo que es diferenciable. ¿Ya? O sea, yo puedo obtener derivadas parciales y, y aún así la función no necesariamente es diferenciable. Para que sea diferenciable, para que lo sea, la función debe poder aproximarse en cada punto por un plano, ¿ya? Por ejemplo, eh, es que dibujando ustedes saben que no me va muy bien. Una función así, aquí puede admitir un plano, ¿sí? Pero hay funciones más raras que, que tienen derivadas parciales en todos lados, pero yo aquí, por ejemplo, em, no puedo aproximarlo por un plano, ¿ya? Aquí se ve, no, porque después en el video le edito esto y le subo una función ahí que se vea que no se puede aproximar por un plano, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a poner eh, f es derivable, perdón, diferenciable en x0 vector, ¿ya? X0 vectores, x0 y 0, z0, todo lo que... Si el límite, cuando el vector h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 menos, ya, por mientras, créanme esto, gradiente de... ¿Vieron lo que era gradiente o no? Cuéntenme, por favor. Creo que no. Ya. No, pero tranquilos. No, no es el fin del mundo. El gradiente, aquí lo voy a poner así nomás. No se asusten. Gradiente de f es un vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales. ¿Ya? ¿Ven? Ejemplo, si f es de dos variables, entonces el gradiente de f es f sub x, f sub y. ¿Sí? Son las derivadas parciales. Nada más. Por mientras le vamos a dar ese símbolo, o sea, esa notación. ¿Ya? Entonces, aquí no había terminado. F es diferenciable en un punto si este límite es igual a cero. ¿Ya? Y, y vamos a decir que es diferenciable a secas si es diferenciable en cada punto de su dominio. ¿Ya? Y después ustedes vieron otra cosita más fácil, que es como corolario, ¿no? Si f sub x eh, y f sub y son continuas en x0 y 0, entonces
f es diferenciable en x0 y 0. ¿Ya? También, otra cosa es que estoy aquí viendo, me estoy guiando por la guía que preparamos. Es el teorema de Clairaut. Este tipo lo que dijo es que si f es continuamente diferenciable, entonces f de xy iba a ser igual a f de ix. O sea que las derivadas cruzadas son iguales. Ya, ya, y plano tangente. Plano tangente, como yo, cálculo 2 no es más que cálculo uno con más variables, ¿ya? En cálculo uno ustedes lo que hacían era linealización. ¿Y qué era? Ustedes decían que f de x, que era igual a y, ¿cierto? Era aproximadamente f de x0 más f' en x0 por x menos x0, ¿cierto? En la linealización. Ahora, en cálculo 2, tenemos solamente un problema, que esto no está definido, ¿cierto? Pero, aquí secreto entre nosotros por mientras, ¿ya? Esto vendría a ser equivalente a esto de acá, ¿ya? Porque acá vamos a tener un vector de coordenadas que sería x menos x0, y menos y0, punto el vector gradiente, ¿ya? Pero en cálculo 2 ustedes tienen que z es f de xy, y ustedes quieren aproximar en un punto, ¿sí? Entonces acá calculan el plano tangente con z es aproximadamente f de x0 y 0 más f', pero f' les dije que no existe acá porque son más variables, sería f de x evaluado en x0 y 0 por el x menos el x0 más el f de y evaluado en x0 y 0 por y menos y0. ¿Ya? Esto, si ustedes se fijan, es lo mismo que anotar eh, que esto es f de x0 y 0 más el gradiente de f evaluado en x0 y 0 punto x menos x0 y menos y0. Y es lo mismo que esto, es lo mismo que eso ahí. ¿Ya? A esto hay algunas partes que le ponen z0, ¿sí? No está mal. Y eso sería la materia. ¿Alguna duda en cuanto a eso? No. Comenzamos entonces. Vamos con la 1A. Dice, compruebe si las siguientes funciones son continuas. 1A. Y esto es f de xy es igual a 2x cuadrado y más 1 más y cuadrado sobre x
cuadrado más y cuadrado y 1. Esto sí es xy distinto de 0. Esto es xy igual al 0. Ya. Entonces, son continuas. Si se fijan, nos está diciendo en un punto, por lo tanto, analizamos en todo el dominio. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser todo el dominio de esta función? Vamos por parte. Eh, Acá, el único problema que se me presenta es esto de aquí, ¿cierto? Y eso de ahí eh, presenta problemas cuando x cuadrado más y cuadrado igual a 0, por lo tanto sería x igual a y igual a 0. Pero estoy fuera de eso, así que fantástico. Esta función es continua porque es división de polinomios y nunca se hacen 0. Por lo tanto, fantástico. Abajo falta un 2. Ah, gracias. Ah, no. ¿Ya? Ahora, y si soy 0, soy un 1. Y el 1 es una función, o sea, es un punto esto. No me está ayudando mucho. Pero el problema que tenemos es en 0. ¿Sí? En 0 tengo un problema. Dejen anotar eso. Eh, Fuera de 0, f es continua por división de polinomios con denominador distinto de 0. ¿Ya? Entonces no hay drama. El problema está en 0. El problema está en x0 igual a 0. Flechita ya. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ver los tres casos. O sea, no los tres casos, el desglose. ¿Sí? Los tres requisitos. El primero es que 0 pertenezca al dominio de f. Y eso es verdadero, ¿cierto? Porque eh, se queda. Porque f de 0, de 0,0, ¿cuánto es? 1. Fantástico. El segundo es que el límite exista. Entonces tenemos que ver si existe el límite. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy vendría a ser el límite cuando xy tiende a 0, 0. Como estoy tendiendo al 0, 0, no soy 0, 0, la función se está comportando así, ¿cierto? Entonces esto es 2x cuadrado más 1 más y cuadrado sobre 2x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces acá a ustedes, ¿qué les tinca utilizar? Ya, yo los voy a ayudar un poquito por el tema. Eh, Acá, si ustedes dirían, pero polares, sí, puede ser, pero no te tinca usar polares distorsionados, porque tenemos acá un 2, ¿sí? O sea, no es malo. Mira, a ver, ya. Vamos a usar con polares, pero esta es un poquito distinto. ¿Ya? Oh, no, está bien, te voy a hacer caso. Déjame pensarlo bien. No, porque esto les va a servir para después. Miren, em, yo quiero que raíz de 2x cuadrado más y al cuadrado sea 1, ¿cierto? O sea, perdón, sea r cuadrado. Eso es polares. Yo lo hice con rectas.
Sí, pero acuérdate que con rectas es solamente para probar que el límite no existe, ¿ya? ¿Y llegaste a que no existía o que existía? Que existía. Ya, ¿viste? Si haces con esas tres cosas y llegas a que existe, o sea, que todas son iguales, no te asegura nada, ¿ya? Tienes que, o con polares o acotando. Esas dos son las formas de demostrar que hemos visto acá. Y dijimos, iterados y curvas, que son las que hiciste tú, no, es solamente para probar que no existe el límite, ¿ya? Entonces, a este le voy a poner cuca, R coseno, y a esto R seno. Eso es lo que uno hace cuando está haciendo polares, ¿ya? Lo que hace es lo que está adentro del cuadrado, que sea R coseno y R seno. Les voy a poner otra vista ahí, para que no perdamos. Entonces, tenemos que X va a ser 1/raíz de 2 R coseno de t, e Y va a ser R seno de t, ¿ya? Entonces, si R tiende a 0, entonces estoy obligando a que XY tienda al 0, 0. Y el t depende de R, acuérdense. Por lo tanto, el límite cuando XY tiende a 0, 0 de f de XY es igual al límite cuando R tiende a 0, ¿de qué cosa? De 2x cuadrado, pero 2x cuadrado es R cuadrado coseno cuadrado de t, ¿o no? 2x cuadrado, acuérdense que aquí está. Si raíz de 2x es r coseno, o acá. X cuadrado sería 1/2 r cuadrado coseno cuadrado, y con ese 2, bye. Por y más 1, que es r seno de t más 1, ya me voy a pasar para el otro lado, más r más 1, y cuadrado. E y cuadrado es r cuadrado seno cuadrado. Sobre 2x cuadrado más y cuadrado, esto lo forzamos a hacer r cuadrado, acuérdense. Mm, 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 mm. Ya, y esto es límite cuando r tiende a 0 de qué? De coseno cuadrado de t por seno de t más 1 más seno cuadrado de t. Wait a minute. Denme un segundito. Ya, y si el r tiende a 0. Ah, ya, no lo estaba viendo, perdón. Y si el r tiende a 0, esta cosa me queda. eh, Quedaría coseno cuadrado de t por 0 más 1 más seno cuadrado de t. Pero esto es coseno cuadrado más seno cuadrado y eso es 1. ¿Sí? Por lo tanto, el límite existe, lo probamos con polares. Acuérdense que polares es más fuerte que las rectas. Por lo tanto, el límite existe. Bien,
chequeamos el paso 2 y el paso 3 es que ambos, que el paso uno. ¿Por qué x es uno sobre raíz de 2? Porque estas son como polares distorsionadas. Mira, tú antes tenías que x cuadrado más y cuadrado era igual a r cuadrado. Y tú decías, ya, esto es r coseno de t, lo que está dentro del paréntesis. Y esto es r seno de t. ¿Ya? Pero no, la vida no es tan linda. O sea, sí es maravillosa. Pero matemáticas no. Y siempre estas van a estar distorsionadas, em, trasladadas y eso. Entonces la forma general, ¿se acuerdan de que habíamos visto elipses la semana pasada? Ahora se la estoy dando desplazada y está achatada, ¿sí? Entonces yo a esto le vamos a poner coseno de t y a esto le vamos a poner seno de t. Y ahí ustedes me despejan, ¿sí? Y ahí obtienen como las polares. De hecho, son polares, ¿sí? Y creo que lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces pueden determinar arbitrariamente cuáles van a ser tus RCOS y RSIN. Sí, de hecho es un... ¿Cuál es la palabra cuando nos ponemos todos de acuerdo? Convención. De que la X va a ser R coseno de T y la Y va a ser R seno de T porque uno comienza desde aquí para acá. En T igual a 0 comienza acá. Pero, hay, por ejemplo, a mí, yo comienzo a veces de acá, que es más entretenido. ¿Ya? Así que ahí ustedes hacen sus polares las más lindas que encuentran. ¿Ya? Y ahí con eso tienen para hacer otros problemas más adelante. Ya, y el tercero era que sean igual, pues. ¿Cómo? F de 0,0 es 1 y límite cuando x e y tiende a 0,0 de f de x y también es 1, entonces la función es continua. ¿Ya? Ojo, aquí puede que falle este, así como que este ya sea 2. Ahí decimos que es discontinua, pero la podemos reparar, ¿sí? O que este no exista, que el 0 no esté en el dominio. También lo podemos reparar. Podemos definir una nueva función tal que si soy distinto de 0,0 soy f y si soy igual a 0,0 soy el 1. ¿Ya? Ese era un 1. ¿Qué más? El tema es este. Uy, el tema es este. Si este no existe, entonces es discontinua y no la podemos reparar ni nada. ¿Ya? ¿Podría subir un poco? Obvio. De hecho, voy a ponerla más arriba o ya. ¿Duda? ¿Consulta? Vamos con la siguiente. O sea, eso era lo que nos preguntaban, ¿sí? Perdón. Es continua en 0,0. La función es continua en 0,0. Y ahora, antes habíamos dicho es continua en todo R2 salvo en 0,0, porque en 0,0 no sabíamos, y ahora acabamos de probar que es continua en 0,0. Por lo tanto, luego la función es continua a secas, ¿ya? Y ahí ustedes saben que es en todo R2. Ya, vamos con la B. La B que dice seno de x cuadrado y cubo sobre
x a la cuarta más y a la sexta. Y aquí copié al revés. Esto es f de xy igual a 0. Esto es si x es distinto de 0 y si x es igual a 0. O sea, el vector x, ¿ya? Acuérdense que decir vector x es x, y o todas las coordenadas que sea. Ya, ustedes ven esto y ¿qué piensan? ¿Es continua o no es continua? Uno ve el seno y cuando el argumento del seno es muy chico, entonces el seno se comporta como lo que está adentro, ¿cierto? Eso nos han venido diciendo desde que éramos niños, en cálculo 1. Ya, y si esto fuese así nomás, tal cual, les tinca que el límite da cero o no da cero. Ah, conversando de nuevo. ¿Cómo se estudia la continuidad en todo R2? De partida comenzamos diciendo de que como estoy fuera del 0,0, esto nunca va a ser 0 y por lo tanto esto está bien definido. Es una trigonométrica dividido. ¿Y por qué se usaba como esa ecuación de la elipse? Siempre se usa. Volviendo acá, es solamente cuando tengo distorsionado las polares. Si te fijas, el R, esto acá, yo no podía hacer como x cuadrado más y cuadrado igual a r. De hecho, me quedaba un x ahí, ¿o no? Y no está mal. Mira, hazlo a tu forma con las polares, así tal cual. X es igual a r coseno, y igual a r seno, y vas a llegar a lo mismo. Para usar polares, entonces tiene que haber algo parecido en el denominador. Claro, sí. Es que, a ver, ¿cómo lo explico? Es que si ustedes si pusieran que x es r coseno e y es r seno, acá les va a quedar una x sobrando, ¿sí? Porque tienen dos. Les va a quedar un x cuadrado. Y ahí les va a quedar un r cuadrado coseno cuadrado de teta. Bueno, yo pongo t en vez de teta, pero da lo mismo. Más un 1, ¿sí? Y ustedes podrían decir, ay, pero ¿qué pasa si el teta se cancela con ese r que está ahí porque son los dos cuadrados? Yo por eso trato de evitar esas dudas que surgen y por eso digo, ya, mejor hago todo de una y digo que todo esto es r cuadrado. Y ahí factorizo y hago lo que hicimos aquí. ¿Ya? Ya. Y de hecho esto podrían haberlo hecho acotando. Pero bueno, ya. Em, como estábamos diciendo, como soy distinto de cero, esto nunca va a ser cero porque si se fijan son sumas de puras potencias pares, por lo tanto no va a ser cero. Te tinca que sí es continua. Ya. Entonces, mira, hagamos algo. ¿Qué pasa? Ya, y esto así como del tinca lo van a adquirir cuando hagan 80.000 límites, ¿ya? Ustedes van a hacer muchos límites y de ahí van a decir, ya van a ir adquiriendo oye, tienes razón, esto se podría haber hecho así. Mira, vamos a decir que por iterados, acuérdense que el iterado, el it da 2. El iterado es el primer paso que ustedes tienen que hacer mental, ¿ya? Si x tiende a 0, si x tiende a 0 con y distinto de 0, esto es un 0, y acá tengo un 0, por lo tanto tengo seno de 0 dividido y a la sexta, pero seno de 0 es 0, por lo tanto eso da 0, el límite de eso. Y después hacen con y.
con i tendiendo a 0 es seno de 0 dividido x a la cuarta. Y seno de 0 es 0, da 0. El límite es 0. Pero ahora fíjense, uno cuando está haciendo esto trata de igualar las potencias. Ese es otro paso que debería haber agregado, no lo agregué. Igualemos las potencias. ¿Qué pasa si por curva, digamos que y cubo igual a x cuadrado? Si x tiende a 0, entonces vamos a hacer que el xy tienda a 0, 0. Y miren, límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy. Como soy distinto de 0, solamente me estoy acercando al 0. Esto sería seno de x cuadrado por, eh, ¿por qué? Por i al cubo, pero i al cubo es x cuadrado, sobre x a la cuarta más i a la sexta, pero i a la sexta es i cubo al cuadrado, y esto sería x a la cuarta. Y ahora tenemos un medio del límite cuando x tiende a 0 del seno de x a la cuarta sobre x a la cuarta. Y eso es un medio, que es distinto de 0 que habíamos obtenido antes. ¿Ya? Por lo tanto, el límite no existe. Y como el límite no existe, ¿por qué determinaste que i cubo... Ah, por lo que dije de igualar potencias. ¿Ya? Acá, ¿cómo hago que todo esté a la misma potencia? Digo que x podría ser... Esa es otra forma ya de... ¿Se acuerdan que vimos como 4 pasos? Era por curvas y dentro de esas curvas debería estar igualar potencia. Y arbitrariamente no, porque uno al ver esto de acá, siempre tiene que pensar en los icónicos de cálculo 1, ¿cuáles eran? Del seno de x sobre x, del 1 menos coseno de x sobre x, 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, 1 menos a la x sobre x. ¿Cuál más? ¿Qué era lo de iterados? A ver. Mm, Esto fue lo que vimos, ¿sí? Dijimos que iterado será primero tender uno y luego el otro, ¿ya? Entonces, para esta función, el problema estaba en 0, 0 y queríamos ver qué pasaba en 0, 0. Tendíamos el x a 0. ¿Cómo fue? No, primero extendimos y a 0. Si tiendo y a 0, bye bye, ¿cierto? Y queda x cuadrado sobre x cuadrado. Y esto es un 1 antes de tender el límite. Por lo tanto, el límite de eso es 1. Ahí respondí tu duda, ¿cierto? Ya. Eso era iterado. Y después dijimos curvas. Aquí deberían agregar, así como tratar de igualar, ¿qué les dije? Potencia. Aquí que y sea x cuadrado. Y si te fijáis, funcionó para probar que no existía. ¿Ya? Si igualo potencia, llegué a que no existía. Ya, sigamos. Ya, y como les dije, traten de acordarse de los icónicos de cálculo 1, que son eso, les llamaban límites notables. Ya, el límite no existe. Y como el límite no existe, la función no es continua.
no es continua en 0, 0. ¿Ya? O sea, la función era continua salvo en todo R2, salvo en R, o sea, en 0, 0. ¿Ya? ¿Duda? Ya. Y ahora vamos a jugar un ratito. Esto es 2, 1, A. 2, 1, A. ¿Qué dice? Dice, determine las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. F de xy es x coseno de xy más la exponencial de xy. Ya. Aquí es, chicos, cálculo 2 tenemos que saber integrar y derivar bien. ¿Ya? Así que retomemos los cuadernos y echémosle la repasada a las integrales y a todas las derivadas. Por mientras las derivadas, después se vienen a integrar. ¿Ya? Entonces, ya, y aquí yo les voy a contar, pues, hay hartas notaciones. Tenemos de x, f, f sub x, de f de x, todo eso son lo mismo, ¿ya? ¿Cuánto sería? Acuérdense, x es la única variable, la y es constante. Por lo tanto, la derivada de esto, ¿qué sería? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y acuérdense que hay regla a la cadena. ¿Sí? Ahí derivé solamente esto de acá. Esto es eso, la derivada. Más, que ahora derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma, y por la derivada del argumento. La derivada es, acuérdense, ya, ustedes díganme si voy rápido, si voy lento. La derivada de eso, ¿cierto? Acuérdense, la y es constante. Y por lo tanto, f sub x, nos vamos a quedar con esa notación, es coseno de xy menos xy seno de xy más y e a la xy. ¿Cierto? ¿Alguien tiene problemas con eso? ¿No? Vamos con la f sub i. F sub i. Entonces estoy derivando respecto a i. ¿Qué sería? X por menos seno de xy por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería x. Ahora, y es la variable, acuérdense. Más e a la xy por la derivada del argumento. La derivada respecto a y de x por y es x. ¿Estamos bien? ¿Hay alguien? Sí, clarito. Ya. Nadie tiene dudas. Aquí, o sea, de este ítem nadie tiene que salir con dudas. Esto es, si tienen dudas, háganlas, por favor. Ya, entonces vamos a hacer la B por mientras, rapidito. B. Ah, y esta tiene 3. F de x y z igual a x a la y z más el logaritmo natural de x cuadrado más 2y z. Multiplicaste dos veces x en seno de y. A ver, este es ese. Ay, espérate, es que se me corrió la pantalla. X, esta X es esa X. Y esta X es el resultado de la derivada de esto respecto a Y. ¿Ya? Por regla de la cadena. ¿Sí? Porque queda X se mantiene porque es constante. La derivada del coseno es menos seno del argumento. Y ahora por la derivada del argumento. La derivada de esto respecto a Y es X.
¿sí? Por eso quedó x por x cuadrado. Ya, vamos. F sub x. ¿Ok de entendido o ok de te creo? F sub x. Ay, no. Ah, entendido. Perfecto. Ya, la derivada de x. ¿Cómo sería esto de acá? Baja el argumento y le resto 1, ¿cierto? Más, y ahora la derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento, perdón, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento respecto a x es 2x. ¿Sí? Ay, perdón. F sub i, ahora. F sub i. Ya, ahora está un poquito más difícil la cosa porque es x a la i. ¿Se acuerdan cómo era eso? Era la misma exponencial por el logaritmo natural de la base. Y ahora por regla de la cadena, tiene que ser la derivada del exponente. Estoy derivando respecto a i, por lo tanto esto queda por z. ¿Ya? Más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. Estoy derivando respecto a i, por lo tanto queda 2z. ¿Sí? Ya, y el f de z es similar porque están, están acompañadas la i con la z. ¿Sí? En la página van a encontrar más funciones y ahí siguen derivando por si tienen dudas al derivar parcialmente. ¿Ya? Veamos si las funciones son diferenciables. 2, 2. Ah, mm, no, me equivoqué. X cuadrado más y cuadrado por el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y esto si es x es distinto de 0. Y 0 si x es igual a 0. Ya. Entonces, tenemos que ver si es diferenciable. Acuérdense, diferenciable quiere decir que teníamos dos opciones, que calculábamos f sub x y f sub y si eran continuas, entonces era diferenciable, o lo otro era calcular el límite. ¿Ya? Pero acá vamos a ver en, fuera de RC. eh, si x es distinto de 0, entonces f sub x, ¿cuánto sería? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es eso de ahí. ¿Sí? Se puede poner más bonito. Sí. Dejémoslo en una línea. Y f sub i, lo mismo. Sería 2i por el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado
menos uno más el primero por el segundo y eso da lo mismo. ¿Sí? Ya. Esto es si x es distinto de cero. A ver, creo que tienes razón. Uno sobre el argumento. Gracias por regla de la cadena. Ahí sí. Ya se ve súper complicado así. Gracias. Por cadena quedaba ese uno sobre el argumento por la derivada del argumento. Gracias. Ya. Y si x es igual a cero, entonces tenemos que hacerlo por definición. Se achica más. Ah, se va ese menos uno. ¿Cierto? ¿Eso querías decir? Sí. Ahí. Eh, ya. Si x vale cero, entonces hay que hacerlo por definición. ¿Ya? Porque acuérdense que esta es una función por tramo. Tenemos esta función si soy distinto y esta si soy igual a cero. Entonces, de f, acá déjenme anotar dónde están estas cosas. Acá se me pierden. De f de x, f sub x en cero cero. Esto vendría a ser el límite cuando h tiende a cero de f de cero más h, cero menos f de cero, cero sobre h. Uy. ¿Cierto? ¿Y esto qué es? Es el límite cuando h tiende a cero, de f de h cero. H tiende a ser cero, no es cero, por lo tanto estoy acá, en este lado, ¿cierto? Entonces sería h cuadrado por el logaritmo natural de h cuadrado menos uno sobre h. ¿Sí? Acuérdense que la i vale cero. Todo bien. Ya, entonces f sub x en cero cero es el límite cuando h tiende a cero de h por 2 logaritmo natural de h menos uno. ¿Sí? Propiedad del logaritmo. Y aquí tenemos límite cuando h tiende a cero de 2h. Eso de ahí. ¿Ya? Y si h tiende a cero, ¿qué es lo que hace? Ojo, aquí voy a anotar en, en varias variables. No existe el L'Hopital. ¿Ya? Así que no traten de calcular así como, ah, ya tengo x, y derivo respecto a x. No. ¿Ya? Pero acá nos salvamos porque este es un límite de una sola variable, eso es cálculo uno. Entonces podemos formar eso. Y eso ustedes si h tiende a cero, eso es cero, ¿cierto? Y ahora sí queda la forma menos infinito dividido infinito. Bueno, infinito dividido infinito. Entonces lo que hacemos es L'Hopital. De 2 por. Esto sería uno sobre h dividido menos uno sobre h cuadrado.
¿sí? Esto quedó el límite cuando h tiende a 0 de menos 2 por h. Y eso es 0. ¿Ya? Y me van a creer, pero f sub i de 0, 0 es lo mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, cuidado, aquí es 0h, ¿o no? En este caso, límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 sobre h. Es lo mismo, solamente que ahora en vez de ponerle a las x, o sea, a las y ponerle 0, ahora lo que vamos a hacer es ponerle a las x 0. Y va a quedar lo mismo. Por lo tanto, eso es un 0. ¿Ya? Entonces, recopilando. Luego, f sub x de xy es igual a, habíamos dicho que era 2x logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Si x, si el vector era distinto de 0, ¿cierto? 2x, sí. Y si x es distinto de 0, entonces valgo eso. Si soy 0, entonces valgo esto. 0 con x igual a 0. Y f sub i de xy similar, 2y logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Con x distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Ya. Ya, ahora recién solamente vimos, luego, f es derivable parcialmente, o sea, eh, es, pode- podemos derivarla, podemos, podemos obtener derivadas parciales de f. Aún esto no implica que sea diferenciable, ¿ah? Solamente dijimos que f le podemos sacar derivadas parciales. ¿Qué tenía que pasar? Deben ser continuas, fantástico. Ah, no, no, deben ser continuas. Estas funciones deben ser continuas para que, o sea, para que sea diferenciable, ¿ya? Si esta y esta son continuas, perdón, esta y esta son continuas, entonces, fantástico, es diferenciable. Ahora, de nuevo, es diferenciable. Estoy hablando en general. Si estoy fuera de cero, esta función es continuísima porque el logaritmo fuera del cero estamos al otro lado y esto es fantástico. Entonces, fuera del cero, f sub x es continua. Lo mismo para y, f sub y es continua fuera del cero. Lo que acabamos es, para que f sea diferenciable, f sub x y f sub y deben ser continuas. Aquí vamos a ponerle apellido para que sea diferenciable en x0, f sub x y f sub y deben ser continuas en x0. ¿Ya? Eso es que sea diferenciable. Que estas cosas sean continuas. ¿Y qué es x0? x0 es un punto. ¿Sí? Tiene flechita. ¿Ya? Y ese es el análisis que yo estaba diciendo recién. Fuera del cero, dije fuera del cero,
de x0 igual a 0, estas cosas son hermosas, ¿sí? Son continuas porque el logaritmo de algo positivo es algo, un número y esto es número, por lo tanto producto de funciones continuas continuas, ¿ya? Lo mismo para el caso de y. El problema está en 0, ¿sí? Porque ahí tengo, no es discontinuidad, o sea, todavía no sabemos, pero tenemos como cambio de funciones ahí. Y ahí tenemos que estudiar si es continuo o no, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos si es continua. Veamos si f sub x y f sub y son continuos. En 0, 0. Sí, porque ya hicimos el estudio de fuera del 0, 0. Límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de x y sub x. Esto es el límite cuando x y tiende a 0, 0 de 2x logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ustedes ven x cuadrado más y cuadrado, polares. X es r coseno de t, y es r seno de t, y si r tiende a 0, entonces obligo a los dos a tender a 0, de 2r coseno de t por el logaritmo natural de r cuadrado. Y esto es lo mismo que coseno de t por 2 coseno de t por, de hecho son 4, ¿cierto? Sí. Por el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? Del logaritmo natural de r sobre 1 sobre r. ¿Sí? Y esto es por la orbital. Aquí puedo usar la orbital porque es una variable. 4 coseno de t, el límite. Cuando r tiende a 0 de 1 sobre r dividido menos 1 sobre r cuadrado. Tiende a 0 de menos r. Y eso es 0. No hay duda. Porque aquí, en eso se tienen que fijar, chiquillos. Que este de aquí no cause problemas. Si este fuera, no sé, secante, por ejemplo, ahí tengo problemas. La secante se hace 0 eh, en pi medio, múltiplos impares de pi medio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué teníamos que verificar para que f sub x fuera continua? El 0 primero pertenece al dominio de f sub x, con f sub x de 0, 0 igual a 0. Está acá. Ahí está. ¿Ya? ¿Por qué el coseno no da problemas y la secante sí? Porque la secante se indetermina. El coseno, para cada valor de t, va a tener un valor que no hace explotar esta cosa, ¿sí? La secante sí, en pi medio se... ¡Pum! Explosión. Eh, no está dentro del dominio, ¿cierto? Ya. Ese era el primer punto. El segundo punto es que, que el límite exista, ¿sí? Límite cuando x tiende a 0 de f sub x de x, ya es que xy tiende a 0, 0, de f sub xy. Esto nos dio 0. Y la tercera es la conclusión. Como el límite y la función evaluada, es que me queda chiquitito aquí, y la función
ay, evaluada en 0, 0, son iguales, entonces f sub x es continua en 0, 0. ¿Ya? Pero habíamos conversado de que fuera del 0, 0 también era continua. ¿Ya? De la misma forma, y en el sentido contrario, no. F sub i es el mismo proceso, eso está concluyendo. ¿Sí? F sub i, si se fijan, es lo mismo. Y les va a dar el mismo resultado porque solamente cambiamos la letra, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, F sub i ocurre lo mismo, ustedes lo hacen en casa. Por lo tanto, f sub x y f sub y son continuas en 0, 0. Y por lo tanto, f es diferenciable en 0, 0. ¿Ya? Eh, ojo, es diferenciable en todo su dominio, pero acá les tiré el ejercicio para el 0, 0. ¿Ya? ¿Cuáles son los argumentos de que producto de funciones continuas, suma de funciones continuas, resta de funciones continuas, división de funciones continuas, cuando el denominador es distinto a cero, es continuo? Entonces, todo eso sigue siendo continuo. ¿Ya? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? Ya, la B, que ahora... Oh, no hicimos nada. Sí, así son estos ejercicios. Son de desarrollo bien largo. Ya, la 2B se las dejo para ustedes, que lo hagan con calma. Ya, la 3. Hacemos este y ustedes hacen, o sea, yo les subo, nos entendemos, ¿ya? Pero hagamos el último. 3A dice, encuentre el plano tangente al elipsoide en el punto 1, 2, 3. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos que encontrar z igual a f de x y, ¿sí? Y de ahí empezar a aproximar. ¿Han visto diferenciación implícita? O sea, derivadas implícitas acá, en cálculo 2, porque según el temario no. Lo vimos en cálculo 1. Sí, pero acá no lo han visto. Creo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si yo despejo z, esto me quedaría z es igual a 36 dividido 3 son 12 menos x tercio al cuadrado menos 2 tercios y cuadrado en raíz, ¿o no? Y esta vendría a ser mi función de x y. Más menos. ¿Por qué más menos? Ya. Buena la pregunta. O sea, yo la hice, pero tú me quieres corregir. No, mira. ¿Cómo es la coordenada de mi punto z? Es un 3. Por lo tanto, me tengo que quedar con la positiva. Si fuera menos 3, ahí sí me quedo con la negativa. ¿Ya? Buena pregunta, gracias Tomás. Ya, entonces, buena acotamiento. ¿Qué queríamos hacer? Encontrar el plano. Entonces esto vendría a ser z es igual a
z0 más f sub x en el punto x0 y 0 por x menos x0 más f sub i en el punto x0 y 0 por i menos i0. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar las derivadas de esta cuestión. ¿Cuánto es f sub x? F sub x es 1 dividido la raíz de 12 menos x cuadrado tercios menos 2 tercios y cuadrado por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería menos 2 tercios x. ¿Sí? F sub i, el mismo cuento. 1 dividido la raíz de 12 menos x cuadrado tercio menos 2 tercios y a la cuadrado por la derivada del argumento, que sería menos 4 tercios y. ¿Ya? Entonces, aquí fíjense que x0 es 1, y0 es 2 y z0 es 3. Ustedes siempre antes tienen que chequear de que el punto pertenezca a la superficie, porque si no están calculando puras tonteras. Puede que el que haya confeccionado la prueba haya hecho un typo y ustedes tienen que ver ahí. ¿Ya? Entonces sería 1 más 4 por 2, 8 son 9, más 3 por 3 por 3, 27, 27 más 3, no, más 9, 27 más 9 son 36. Sí, el punto pertenece, ustedes se aseguran. La derivada de la raíz no es un medio. ¿Sabes que tienes toda la razón? No sé qué me está pasando. Sí, ya. Gracias y disculpa. Sí, es 1 sobre 2 raíz. Gracias, Iván. Ya, estoy en mi decadencia ya. Ya no importa. El último semestre. Vamos. Ya, veamos. ¿Cuánto es f sub x de 1,2? Si yo reemplazo el 1,2, esto debería dar 1 sobre 2 raíz de em, un tercio menos. Eso debería ser z0, que es 3. Se va el 2, queda 3. Esto es un noveno negativo. ¿O no? F sub i de 1, 2 es 1 sobre 2 raíz de 9 por menos 4 tercios por i. Y el i es 2. Entonces se va el 2, queda menos 4. No, 3. 3 por 3, 9. Ahí. ¿Ya? Y entonces el plano tangente a, al elipsoide en P, que era 1, 2, 3, es Z, pongan el Z0 al otro lado, igual a F sub X, que es menos 1 noveno, X menos 1, menos 4 novenos y menos 2. Parece I1. ¿Qué parece I1? Ah, ya, gracias. Bueno, eh, ojalá hayan quedado sin dudas, o si tienen dudas pueden hacerlo. Ya, voy a cortar el video.